En el video anterior vimos un listado de música cuestionable en un contexto del cristianismo. Siendo más específicos, cuestionables cuando se intenta crear una atmósfera favorable espiritualmente. Hoy veremos algunas declaraciones sobre la música que son difíciles de escuchar. Y posteriormente vamos a ver un brevísimo listado de música apropiada para mantener un ambiente de adoración en el culto. Pero antes de iniciar, quizás quieras considerar suscribirte a este canal. Soy Misael Vizcaíno. Vamos allá. Las opiniones de la música están tan divididas que casi sería imposible encontrar dos personas que piensen igual. Están los que dicen que la música cristiana no debe tener batería, los que dicen que debe ser tranquila y sin emociones, los que dicen que debe ser activa y transmitir emoción, los que dicen que no importa el instrumento sino cómo se ejecuta, los que dicen que solo deben escucharse himnos, los que dicen que la música de X religión no debe escucharse y los que dicen que la música secular es del diablo. Y surge la pregunta, ¿podríamos llegar a un punto donde exista una conciliación de todas estas ideas? Bueno, la respuesta es no. Sinceramente, creo que no es posible. Pero hay algunas cosas que se convierten en reglas generales y que todos debemos considerar. Así que, atento a estas declaraciones. Bueno, definitivamente no espero que estés de acuerdo, pero, por favor, analízalo. No se sabe cuál es la música que a Dios le gusta. Aunque se piense lo contrario, en el acto litúrgico de adoración, la música no se ejecuta en base a lo que Dios quiera escuchar, sino a lo que nos condiciona mentalmente y emocionalmente para relacionarnos con Dios. Aunque suene feo, los himnos no se cantan porque en alguna ocasión Dios haya dicho: en los cultos canten himnos. Eso es lo que me gusta escuchar de ustedes, hijitos. Pero la situación que se crea con el uso de himnos especiales para la adoración no puede emularse con el uso de otras canciones o cánticos espirituales. Nadie podría afirmar que a Dios le gusta tal o cual música. Nadie puede decir a Dios le gustan los heraldos del rey o desaprueba a Marcela Gándara, porque no es posible dar con esa evidencia. Por lo tanto, la música no la escuchamos o la ejecutamos para que Dios se sienta feliz. La música más bien es una respuesta humana a la experiencia con Dios. Y todo ese sentimiento musical hace efecto no en la mente de Dios, sino en nuestras mentes. Los instrumentos no determinan la adoración, sino su ejecución. Es común escuchar la expresión: la batería es del diablo. Si se ejecuta un piano de cierta manera, se puede generar una situación mental peor de lo que podría ocasionar una batería. Y esto es posible casi con cualquier instrumento. Por lo tanto, los instrumentos no son el problema, sino la manera como se ejecutan. Mis gustos personales de la música jamás son la regla. Si eres de los que te formaste escuchando música como esta, no puedes criticar al que prefiere esta otra. Hay ciertos factores que intervienen en la definición musical de cada persona. Aparte de los principios bíblicos y técnicos, hay dos cosas fundamentales que sirven para determinar si una música es buena o mala. Número uno, el historial de asociación de una persona y la cultura. El historial de asociación, como ya hemos dicho en videos anteriores, es todo el conjunto de elementos que te ha llevado a clasificar la música o aceptarla o no y actuar en base a una canción. Y por otro lado, la cultura, que influye sobremanera en la actitud musical de las personas y nos ayuda a situarnos, o más bien a identificarnos con la música. Un ejemplo de esto es la bachata en República Dominicana. Para cualquier cristiano dominicano, la bachata está asociada a un estilo ajeno totalmente a Dios y la Biblia. Culturalmente no se puede conectar, a la mayor parte del mundo cristiano. Es decir, cada mente responde diferente de acuerdo a su propia cultura, al historial de asociación que tenga. Y eso ocurre de manera individual. Por eso, nunca lo que a ti te guste o no te guste, jamás puede ser la regla. Escuchar música secular no es pecado. Claro, esto lo he dicho basándonos en los dos términos que engloban el todo musical desde una perspectiva religiosa. Es decir,
Música secular es un concepto que solo es útil en un contexto cristiano, pues para el mundo no existe la música secular, solo existe la música. Bueno, y la música cristiana. El término música secular se le aplica a la música que no ha sido destinada para la liturgia, la adoración, el culto a Dios. Eso significa que la canción de la alegría, cumpleaños feliz, el himno nacional, las canciones de las madres, la Sinfonía del Nuevo Mundo, las músicas románticas de Junior Marchena o cualquier otra música romántica son canciones seculares. Lo secular puede ser correcto o incorrecto, al igual que la música con la etiqueta de cristiana. En el ambiente religioso judío del Nuevo Testamento, había 3 estilos musicales que eran los que más se conocían. En Efesios 5:19, el apóstol Pablo dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Menciona 3 clasificaciones para la música que se acostumbraba a usar. El apóstol vuelve a repetir las mismas 3 clasificaciones en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Los salmos eran composiciones libres que incluían expresiones de alabanzas. Los judíos conocían muy bien los del Antiguo Testamento. Los himnos eran muy parecidos a los salmos, pero se trataban de alabanzas compuestas por los creyentes y que todos cantaban en la congregación. Y los cánticos espirituales eran de una naturaleza más general, algo así como tirando a voces, Marchena, Marcela y adoradores, solo que con un estilo del siglo I. En nuestros cultos de adoración utilizamos los himnos para los cantos congregacionales y los cánticos espirituales como partes especiales. Volviendo al punto mencionado al principio, el asunto musical gira en torno a nuestra mente, la reacción que produce, el pensamiento que se genera, la conducta que nos define. Es por esa razón que la música debe ser cuidadosamente seleccionada para el culto, porque todo lo que debe haber en nuestra mente debe ser agradecimiento, alabanza y un sentimiento profundo de la presencia de Dios. Y eso no lo puede generar cualquier cántico espiritual, ni siquiera cualquier himno. Yo quiero mostrarte ahora algunos cánticos espirituales o música cristiana, o canciones, o alabanzas, cuya composición es apropiada para preparar las mentes de los adoradores en el momento del culto. Quiero destacar que uno de los elementos principales de estas composiciones es que se trata más bien de oraciones cantadas directamente a Dios, o bien expresan el deseo de que Dios haga en el hombre. Antes de nada, hay canciones que son simplemente eso, canciones para ser escuchadas en casa, en el auto, en la calle, y que aunque son cánticos espirituales, no provocan en quien las escucha una actitud de adoración en un ambiente litúrgico colectivo. Bueno, obviamente eso no es malo. Ahora solamente me voy a concentrar no en esas canciones bonitas y agradables que a todos nos gusta, sino en aquellos cánticos espirituales que favorecen el sentimiento de la presencia de Dios, la actitud del adorador y el agradecimiento a Dios. A veces no tenemos un equipo de personas que puedan cantar en la iglesia, así que a falta de pan, casabe, como dice el dicho. Si hay proyección y la iglesia es tolerante a este contenido, entonces una música útil. Recuerda, estos son solo algunos brevísimos ejemplos. Ven, Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Empezando por las letras, se trata de una oración en la que se pide a Dios por transformación, siendo este el tema central. En cualquier ambiente de adoración, el corazón humano debe estar en condición humilde, reconociendo que no es nada y Dios lo es todo. La instrumentación de esta pieza es pianos, cuerdas digitales y batería. Sí, tiene batería, pero como veis, su ejecución es tan sobria que en ocasiones es imperceptible. Otro detalle favorable de esta canción es que es un grupo. La ejecución de música grupal ayuda mucho con la experiencia de adoración colectiva. No se trata de una canción ausente de emociones. El autor supo muy bien realizar cambios melódicos acordes a una experiencia que expresa la impotencia humana frente al pecado.
Sumado a las letras, la instrumentación adecuada, el cántico grupal y las emociones de la música, esta es una canción modelo frente a una liturgia de adoración total. Esta canción describe el deseo del adorador de ver la venida de Jesús, y este es el tema central. Se trata de otra canción grupal cuya composición se sostiene sobre cambios suaves, aunque no aburridos. Un coro cuya melodía se expresa de manera ascendente. Esto genera una mayor intensidad en la declaración que la canción expresa. A esto hay que sumarle una entrada coral con toda la instrumentación que genera una emoción gratificante. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin... Esta canción es más una perfecta interpretación musical de deleite para el adorador. Es decir, hay canciones que llevan una ejecución congregacional. No es el caso de esta. Está diseñada más como una participación independiente, algo que es muy notable por la amplia variación en el tempo de la canción. Esta lleva el estilo de un cántico espiritual conveniente para meditar y conectarnos con Dios. Claro, aún así es apropiada para utilizarse en la liturgia del culto. Entro en tu templo, santuario en el tiempo, quiero adorar como tú. Esta pieza tiene características más juveniles. Una composición con instrumentación equilibrada pero no aburrida, sobria pero no sin emociones. También es una canción grupal y tiene un estilo similar a Veré a Jesús. El tema central es el sábado. Es una canción que, al igual que la anterior, tiene una carga doctrinal fuerte, pues gira en torno a un principio bíblico, un mandamiento y un elemento de nuestra identidad como adventistas del séptimo día. Es una buena canción para que toda la congregación se pueda unir en alabanza, sin exageradas variaciones melódicas. Vuelvo a recordar que estas canciones no son la regla, es decir, es posible que a ti o a mí no nos gusten su composición y prefiramos otras. Pero si aplicamos un principio de mayoría, estos ejemplos son perfectamente funcionales. Son solo muestras del tipo de cántico espiritual favorable para preparar la mente del adorador y así participar de un culto de adoración colectivo. Esto no significa que otras canciones que sean oraciones cantadas por solistas no puedan utilizarse como música especial. Y dejo claro que no hemos hablado de las partes especiales aquí, sino de la música útil para participar de la adoración colectiva. Las partes especiales, como les solemos llamar, son favorables para embellecer el ambiente de culto y muy útiles en la liturgia, pero son interpretaciones que un segundo ejecuta que suelen ser más difíciles de que todos puedan cantarlas. Esto es por su composición, que suele ser más compleja. No pasa así en un momento de alabanza colectiva cuando se utilizan cánticos espirituales a propósito para que todo el mundo la pueda cantar y unir sus voces. Nuestro himnario está lleno de himnos hermosos, himnos que fortalecen la fe y la experiencia espiritual de los adoradores. Pero es bueno recordar que no por ser un himno del himnario ya surte un efecto de adoración o con una carga espiritual fuerte. Esto significa que aún los himnos deben ser cuidadosamente seleccionados para la ocasión. Hay muchos artistas cuyas canciones son cánticos espirituales muy buenos para la liturgia. Algunos son más ideales para ser escuchadas en un ambiente neutral, pero si se escoge sabiamente es posible crear un ambiente favorable en el culto. La música es maravillosa y es poderosa, así que escógela bien. Gracias por vernos.